buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal. A ver si podéis encontrar dónde está el gato. Es otra estatua más de... Es otra decoración más de mi estantería. Parece un peluche más. En el vídeo de hoy quiero hablaros de una historia real, maravillosa y conmovedora. La increíble historia de Smokey, una pequeña perrita que llegó a salvar la vida de 250 soldados y sanar a muchos heridos en la Segunda Guerra Mundial. Si queréis conocer y escuchar esta emocionante historia, empecemos. No tenía el porte que uno imaginaría en un perro de guerra. Carecía por completo de un aspecto feroz. Y como guardián de un cuartel a muchos solo les parecía risa. Pero la simpatía de Smokey, una Yorkshire que apenas llegaba a los 17 centímetros de altura, se convirtió en una heroína de 4 patas en la Segunda Guerra Mundial. Como he mencionado antes, gracias a una acción que solo ella podía realizar, consiguió salvar a 250 soldados. Y por si fuera poco, gracias a su carisma y a los trucos que le enseñó su cuidador William Wayne, un fotógrafo aviador norteamericano, Smokey alegraría la estancia en los hospitales de campaña a los soldados heridos por este terrible conflicto. Se considera por ello que este pequeño animalillo fue a mediados de los años 40 el primer perro de terapia de la historia. Todo comenzó cuando el cabo Will Wynne, que servía al cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos, había sido enviado en el año 1943 a prestar servicio en el Pacífico Sur y el sudoeste asiático, el teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, donde su país combatía contra las fuerzas japonesas por el dominio de diversos territorios de la región. El muchacho revistaba en la Quinta Fuerza Aérea, dentro del Escuadrón 26 de reconocimiento fotográfico, ya que antes de la guerra era así como se ganaba la vida, siendo fotógrafo. Y una vez que fue reclutado también cumplió con ese rol, pero esta vez desde el aire. Un día de marzo de 1944, este muchacho tenía metida la cabeza dentro del capó de un coche que estaba intentando arreglar. Y de repente escuchó unos tímidos ladridos que procedían de un pequeño y raro animal. Cuando el cabo Wayne alzó la vista para saber de qué animal se trataba, vio sumergida entre los altos pastos de aquel lugar a una pequeña Yorkshire que le miraba y movía la cola. Resulta que la había encontrado un compañero suyo en una trinchera en medio de la selva, en la isla de Nueva Guinea. La perrita estaba escuálida y famélica. En cuanto William vio a esa perrita, decidió quedarse con ella. Por suerte, el compañero que la había encontrado estaba muy flaco de fondos debido a que jugaba mucho al póker. Entonces decidió vendérsela. William, con lo que había ganado de su primer sueldo, decidió comprarla. Y lo hizo por 2 libras australianas, es decir, $6,44 de aquel momento. El cabo al final se quedó con la cachorra, que aproximadamente en esa época tendría 1 año de edad, y le puso como nombre Smokey. Y allí comenzó esta increíble historia. Como este diminuto animal no había hecho la carrera oficial de las Fuerzas Armadas, lejos estaba a ser considerado un perro del ejército, por lo que no recibía ni comida, ni agua, ni ninguna atención especial. Por esa razón, William compartía todas sus raciones con ella y la cuidaba todo el tiempo. Cuando Smokey empezó a tener más confianza con William, empezó a demostrar algunas habilidades que tenía escondidas. Por ejemplo, cuando William empezaba a tocar la armónica, esta aullaba a la melodía de la música. Y cuando William paraba de tocar la música con la armónica y la pedía que siguiera el ritmo de la música, ella seguía sus aullidos con los tonos de esa melodía. Con esos cuantos truquillos, ella levantaba toda la alegría de la tropa, y William comprendió de que era un animalillo bastante inteligente.
En los periodos en que William le tocó volar, Smokey fue con él. Hicieron hasta 12 misiones juntos, de reconocimiento y rescate. La perrita toleraba impasible todos los viajes de vuelo en la mochila de su cuidador. Sobrevolaron archipiélagos, aldeas, selvas, ríos y muchos sitios más. Smokey y William pudieron sobrevivir hasta 150 ataques aéreos, hasta llegar a un tifón en Okinawa, a poco de embarcar hacia Norteamérica en el año 1945 de octubre. Pero la acción más heroica de esta pequeña perrita llegó cuando se encontraban en el Golfo de Lingayen, en la isla filipina de Luzón, una zona donde a comienzos de 1945 los estadounidenses habían recuperado un aeródromo que se encontraba antes en manos japonesas. Sin embargo, Japón seguía asolando la zona con numerosos bombardeos para poder conseguir lo perdido. En ese momento, los oficiales al mando necesitaban urgentemente establecer un sistema de comunicaciones. Pero para lograr ese objetivo debían pasar unos cables por debajo de toda la pista de aterrizaje, algo imprescindible para poder unir las líneas telegráficas. El trabajo podía llegar a durar unos 3 días si los cabos se ponían a cavar para poder unir esos cables. Por suerte, debajo de la pista había una tubería de drenaje, la cual atravesaba toda la pista de aterrizaje. El tubo tenía aproximadamente unos 21 metros de largo y su diámetro no llegaba a más de 20 centímetros. Entonces fue cuando a un oficial se le ocurrió una idea, que Smokey pasara los cables por esa tubería. Ataron al collar de la perrita un hilo con los cables enrollados y esta tenía que atravesar todo el tubo. El cabo William entonces cogió a su perrita y la puso en la entrada de uno de los extremos de esa tubería, y la perrita esperó ahí hasta una nueva orden. El cabo entonces empezó a correr al otro lado de la pista y empezó a llamar desde la tubería a su perrita. Los hombres que estaban al otro lado con la Yorkshire le comunicaron a William que en el caso de que la perrita se atorara dentro del tubo, ellos tirarían de los cables para poder sacarla. Pero para William, el tiempo que estuvo llamando a su perrita y veía que no se asomaba por ningún lado, para él fue una completa eternidad. Finalmente el cabo pudo percibir algo que se acercaba a él dentro de la tubería, unos ojitos de color ámbar que brillaban en la oscuridad del caño. Según las evaluaciones de la Fuerza Aérea Norteamericana, la acción intrépida de Smokey logró salvar 250 vidas de los soldados que hubieran caído bajo los ataques de Japón mientras realizaban las excavaciones. Además, el tiempo que ahorró Smokey a los aviadores gracias a su hazaña permitió que siguieran en vuelo unos 40 aviones para poder patrullar toda la conflictiva zona. Pero Smokey, además de ser una perrita heroica, también tenía otras virtudes. William no paraba de adiestrarla con diferentes trucos y habilidades. Hubo un momento que William cayó enfermo por dengue y tuvo que estar hospitalizado varios días en un hospital de Nueva Guinea. Y allí descubrió todas las cualidades que tenía su pequeña perrita. Era un motivo de distracción y alegría para los demás soldados que estaban mal heridos y también ingresados. El animal les provocaba un momento de alivio a sus pesares. Tanto que, según cuenta un artículo de los perros de guerra de National Geographic, Smokey dormía junto a William, pero por la mañana las enfermeras la recogían para poder visitar a los demás malheridos y de esta forma poder alegrarles los días. Luego de superar el dengue, William y Smokey pasaron mucho tiempo en los momentos de descanso visitando distintos hospitales para levantar el espíritu de todos los enfermos. Uno de los truquillos que tenían los dos es que William levantaba la mano como si tuviera una pistola y la perrita Smokey se tumbaba y se hacía la que estaba muerta. Únicamente esta revivía cuando William le daba una orden. Esta pequeña también sabía caminar sobre 2 patas, hacer equilibrio sobre una cuerda y además montar en un monopatín adaptado únicamente para ella. Wilwen regresó a Estados Unidos en noviembre de 1945 junto a su perrita Smokey. La Yorkshire continuó haciendo de sus gracias en televisión e incluso llegó a tener algunas actuaciones en Hollywood, que la convirtieron en una perrita súper famosa a nivel nacional. Por desgracia, el 21 de febrero de 1957,
A la edad de 14 años, Smokey falleció mientras dormía. Años después, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial levantaron un monumento en la zona donde fue enterrada, de los tantos que se hicieron dedicados a su memoria, en diversos lugares de Estados Unidos y Australia. En ellos se representa la estatua tan conocida de Smokey, en la que esta perrita está con la mirada atenta hacia arriba, las orejas bien levantadas y el hocico entreabierto dentro del casco de William Wayne. Todo un símbolo del vínculo inseparable que tenían este soldado y su más leal compañera de aventuras. Y hasta aquí el vídeo de hoy y la historia de Smokey. Espero que te haya gustado y si es así, ya sabéis, darme un pulgar arriba. Os recuerdo que si no queréis perderos contenidos de este tipo relacionados con los animales y la naturaleza o noticias e historias de los mismos, darle a suscribirse. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y espero que paséis un feliz día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!